Hola, bienvenidos a todos a este nuevo video. Me presento para quien no tenga el gusto de conocerme, soy Joseph Guzmán. Les quiero hoy presentar este mapa mental, el cual hablaremos sobre la teoría económica como nuestro tema principal, del cual van a partir diversos subtemas, los cuales son de vital importancia para el estudio de esta materia. Me presento, como bien ya dije mi nombre, soy un estudiante de la carrera de Derecho en la cual llevo la materia de teoría económica para estudiantes de Derecho. Estoy actualmente en mi primer cuatrimestre y quiero, como ya les había mencionado, presentarles este mapa mental que nos habla precisamente de esta materia. Bueno, para poder comprender la teoría económica, tenemos o partimos de que la economía es una ciencia de adquisición de la riqueza, no solo para la familia, sino también para el Estado, que es en este punto o uno de los puntos en donde entra el derecho. La palabra economía significa la administración del patrimonio de una casa. Economía también podemos entender que es el conjunto de instituciones y personas por el cual los hombres crean y emplean medios para poder alcanzar determinados fines o, en este caso, llegar a satisfacer algo, ¿no? Que sería el estudio de la economía. Bueno, esta misma también estudia el cómo se obtienen la riqueza y cómo la gastan las personas. Es una ciencia social que estudia asimismo la conducta humana, la producción, distribución, circulación y consumo de la riqueza. La economía y las ciencias sociales. Economía es una de las llamadas ciencias sociales. Como ya dijimos, estudia la conducta del hombre dentro de lo que es la sociedad. La economía va a estudiar la escasez, puesto que la riqueza no es abundante, sino por el contrario es escasa. O sea, se estudia la riqueza y paradójicamente estudia la escasez. La economía la podemos comprender y se puede enseñar desde tres puntos de vista distintos. Como una ciencia pura, la cual va a ordenar conocimientos sobre los hechos homogéneos, sujetándolos a principios generales, también mediante el conocimiento lógico de las cosas o de los hechos que ordena en forma sistemática y coherente. Ahí podríamos meter un poquito matemáticas, sistemas y estadísticas, y como tercera opción, mediante el conocimiento teórico práctico de los hechos económicos, el cual lo van a completar y va a estudiar tomando en cuenta sus orígenes, transformándolos mediante las reformas o lo que ha sucedido, lo que ha sufrido a lo largo del tiempo para llegar hasta donde nos encontramos hoy por hoy. La economía y el derecho. ¿Cómo se relacionan estas dos materias? Bueno, en derecho tenemos una rama que es la rama de derecho fiscal, la cual se va a encargar justamente de ver esta parte, esta relación de cómo el derecho va a regular a la economía mediante el derecho fiscal. En esta ocasión les quiero comentar que nuestra Constitución se divide en dos partes. La primera parte, que encontramos garantías individuales, o sea, los derechos humanos, y las garantías sociales. En esta misma Constitución política de nuestro país encontramos 6 artículos principales que nos van a hablar precisamente de lo que es la economía, los cuales son el artículo 5, 25, 26, 27, 28 y 31 de nuestra Constitución Política de México. El problema del método.
El problema del método no es necesariamente un problema. ¿Qué es un método? ¿O qué entendemos por método? Bueno, el método, su función o va a ser el encargado de acumular observaciones, las va a ordenar y va a establecer regularidades para que se puedan entender más a detalle. Tenemos, tenemos como métodos el método inductivo, el método estadístico, y estos dos parten de verdades particulares. ¿Por qué verdades particulares? En el caso del método estadístico, podemos decir mediante los censos, por ejemplo. ¿Por qué el censo es de vital importancia? Bueno, nos arroja una información que se debe valorar e interpretar para relacionar lo que está pasando hoy por hoy en el país en cuestión a los ciudadanos. Y este censo, que es una encuesta, nos va a proporcionar elementos de juicios importantes donde pudiera entrar, como ya les había mencionado, el método estadístico. ¿Por qué estadístico? Porque no sé, por poner un ejemplo, en el 2018, 100,000 viviendas en el estado de Chihuahua contaban con un aire acondicionado. Hoy, en el 2024, ya de acuerdo con el censo, estadísticamente hablando, se tiene que ya no son 100,000, sino son 300,000. Ahí mismo también entrarían el método histórico. ¿Por qué histórico? Porque partemos de que en el 2018 tenemos 100,000 y hoy en día tenemos 400,000, 300,000. Entonces ha habido un avance socioeconómico en este estado. Como métodos también tenemos el deductivo, inductivo, histórico, psicológico, matemático, etcétera. El método nos va a ayudar a entender un poco más acerca de algo en específico, en este caso economía, el método de el estudio de la economía. Podemos hablar métodos para el estudio del derecho, métodos para estudio de adquisición de diversas cosas. Continuando con este mapa, tenemos aquí conceptos fundamentales de la teoría económica. Bueno, ¿qué es la teoría económica? Es la ciencia que se va a encargar de estudiar la conducta humana dirigida, como se mencionó anteriormente, a la producción, distribución, circulación y consumo de la riqueza. Cuatro cosas muy importantes que se van a tocar y se les va a mencionar la relación que existe entre ellas. La necesidad. ¿Qué es una necesidad? Bueno, la necesidad es la sensación de que te apetece satisfacer algo mediante un bien y esta necesidad proviene más que nada del exterior, ¿no? Tú ves una camisa y dices, necesito esa camisa, pero ¿por qué la necesitas? O sea, ¿realmente la necesitas? Eso es como que esa parte, ¿no? Ese sentimiento vendría a ser la necesidad. Estas son ilimitadas en cuanto a su número y varían de acuerdo con los niveles de la cultura y me atrevería a decir que también de la socioeconomía de cada persona, de cada estado, de cada comunidad. Bueno, dentro de estas necesidades encontramos que hay necesidades competidoras, necesidades complementarias y necesidades vitales y de cultura. ¿Cuáles son las necesidades o cuándo se habla de una necesidad competidora, perdón? Cuando eh, el fin, o sea, para ponerles un ejemplo práctico y quede más claro, yo tengo un sueldo, por poner el ejemplo, de 10,000 pesos, ¿no? Con esos 10,000 pesos yo mensualmente tengo que cubrir tres necesidades. El pago de mi renta, el pago de mi luz y a lo mejor el servicio de mi coche. Bueno, tengo tres necesidades con un presupuesto de 10,000 pesos. Muy probablemente no me alcance. Entonces,
aquí es donde compiten, entre comillas, compiten las necesidades y nosotros decimos, no, pues sabes qué, la renta, pues lo primero que voy a pagar, ¿no? Porque pues si no me sacan. La luz, porque si no me la cortan. Y oye, allá me gasté 7,000 pesos, me quedan 3,000. Bueno, con eso a lo mejor puedo llegar a mi próxima quincena, pero ya no me va a dar para poder cubrir mi necesidad de darle un servicio o mantenimiento a mi coche. Es ahí donde se vuelven competidoras. O sea, tengo más para satisfacer de lo que, o sea, existe más la necesidad que el recurso para poder satisfacerla. Cuando se habla de una necesidad complementaria, hablamos de una necesidad complementaria cuando está anexada o va de la mano con otra. Necesidades vitales. Bueno, yo considero que las necesidades vitales son todas aquellas que son de primordial importancia, de las cuales podremos encontrar la salud, el alimento, nuestra vivienda, la educación, de cultura, en este caso, pues la educación vendría a ser una necesidad este, cultural, pudiéramos llamarle también la inculcación de una religión, llámese cristiana, católica, entre otras, ¿no? Necesidades. Estas no se pueden jerarquizar en cuestión de una más importante que la otra. Anteriormente se tenía la idea que sí, más sin embargo, conforme han pasado los años y se ha ido estudiando más a fondo la economía, se ha llegado a la conclusión de que no. Más sin embargo, sí hay una como clasificación, más sin embargo, no una jerarquización. Bueno, la clasificación de las necesidades. Las necesidades se dividen de las siguientes maneras. La necesidad suntuaria, que es aquella que rebasa lo indispensable, la necesidad vital y la necesidad de cultura, que ya les expliqué anteriormente. Los bienes de capital, esos bienes de capital han sido objetivo de subclasificaciones, que sería el bien de capital de vida corta y el bien de capital de vida larga. Es un bien llamándolo un bien activo. Ok. La utilidad y la utilidad decreciente. Aquí o en esta parte podemos encontrar todo lo que son los bienes y servicios, nuestra capacidad económica para satisfacer las necesidades diversas que se nos presentan día con día, los bienes y servicios útiles, los cuales nos van a ayudar a cubrir una necesidad, los bienes y servicios inútiles, los cuales no necesariamente son de vital importancia, pero sin embargo existen, permanecen y ahí están. La utilidad, que consiste en este caso por utilidad, comprendemos la capital o el dinero o la capacidad que tenemos, como ya dije, para poder cubrir estas necesidades. Por último, tenemos estos dos subtemas, principio de selección. Por principio de selección entendemos que son los procesos que incrementan bienes y servicios, los medios de producción, las personas. Ok, en este punto las personas somos o son productores y consumidores. También satisfacemos necesidades humanas y a este bien obtenido se le llama producto. Toda aquella cosa que una persona vende es un producto. Esto es una parte que hay que recordar, hay que resaltar, que considero importante, ¿no? Y por último, factores de la producción. ¿Se acuerdan de las 4 etapas o 4 puntos que les había mencionado que íbamos a cerrar con eso? Que para mí también es de vital importancia. Pues estos son los factores de la producción, que es la localización de un asunto de mayor importancia, como se los venía comentando. Y eso se divide en 4. Los recursos que dispone la humanidad, los recursos humanos, los recursos naturales, el trabajo de la tierra y el recurso hecho por el hombre. Bueno, son 5, perdón. Esto es
un proceso, yo lo llamaría, es un proceso del cual ya hemos visto algunas personas en la preparatoria para que quede un poquito más claro. Podríamos entender que el recurso que dispone la humanidad, cuando hablamos del recurso que dispone la humanidad, nos referimos al agua de los océanos, al agua de los ríos, al agua de los cenotes, al aire, a la tierra, ¿ok? A toda esta parte que cuando nacemos ya está, ¿no? Que ya no depende tanto de nosotros tenerla, más sin embargo sí conservarla. Recursos humanos, yo creo que eso está muy claro, el mismo nombre lo dice, el recurso humano somos nosotros, son las personas. El recurso natural, ¿cuál es el recurso natural? Lo que también conocemos como materia prima. Es esto, este recurso natural sale del recurso que dispone la humanidad. Por eso les mencionaba que al menos en el proceso son 4 puntos. Y por último, el recurso hecho por el hombre o el producto, como anteriormente se mencionó. Por poner un ejemplo práctico para poder cerrar y que quede más claro este punto, eh, podemos partir de una mueblería, ¿no? Ok, ¿cuál es el recurso humano que dispone la humanidad para la mueblería? Los árboles. Perfecto. El recurso humano seríamos los trabajadores, ¿no? El carpintero, los carpinteros. Recurso natural. ¿Cuál es este recurso natural? La madera. ¿Ok? De los árboles nosotros sacamos la madera. Como anteriormente hay esa relación, hay, esa, hay ese nexo, que ahí podríamos decir que es una necesidad complementaria. Para llegar a un fin se están complementando. Y por último, el recurso hecho por el hombre. Tu mueblería, ¿qué quieres? ¿No? Pues, ¿sabe qué? Soy un abogado, tengo que leer muchos libros, necesito un, una estantería para poder colocar 20 libros. Y aparte necesito un escritorio para mi despacho, ¿no? Entonces, yo mueblería, convierto en esa madera en el producto mediante una industrialización, mediante el trabajo humano. Comprendido esto, es de vital importancia reconocer o saber un poquito más de estos temas, puesto que la importancia radica en que cada vez aprendemos un poquito más. Entonces, espero que esto les haya sido de vasta ayuda, sobre todo que se nos haya quedado un dato interesante, tal vez algo que desconocíamos anteriormente, y sobre todo que sea algo que nos llame la atención, ¿no? Que recordemos de que, un día escuché un chavo hablando de esto y, sí, ya digamos, no, pues sabes qué, ya puedo opinar un poquito más porque ya tengo un conocimiento más del tema. Espero haya sido de su agrado este video, que tengan un excelente día, una excelente noche, dependiendo el horario en el que estén viendo este video. Sin más que decir, me despido, fue un placer.